¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa El Arte de Juzgar, un programa que es realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos el privilegio de estar en mi ciudad natal, Pachuca Hidalgo, Pachuca la Bella Airosa. Yo soy Alejandro Javim Nicolás, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, y tengo el honor de presentarles a don Salvador Huerta, un pintor hidalguense. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy bien, magistrado, muchas gracias por haberme invitado al programa. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, pues al contrario, y tenemos de fondo el reloj de Pachuca, el reloj monumental, esta obra histórica que data de principios del siglo pasado. Este reloj de Pachuca contiene una maquinaria que es la réplica del Big Ben, un reloj que se encuentra ubicado en Londres, y que fue realizada esta obra para el festejo del centenar de la independencia de México. Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910 y que le ha dado identidad a nuestra ciudad capital. Como ustedes podrán apreciar, es una obra monumental y que, bueno, la familia Huerta se encargó de plasmarla en un óleo, sin duda alguna, de todas las obras que yo conozco de los Huerta, de las mejores obras, o al menos de las que más me gustan. A ver, Salvador, platícame un poco, ¿qué pasa con el arte de pintar? ¿Cómo surge esa necesidad de plasmar esa pasión en un óleo? Fíjate, magistrado, que esa necesidad surge a raíz de una herencia familiar. Mi abuelo, que ya murió hace algunos años, empezó con esta tradición familiar de la pintura. Él, por ahí del año de 1938, inició su labor como artista y posteriormente fue algo que le inculcó a sus hijos, y como tradición familiar ellos continuaron. Más tarde, mis hermanos y yo, como tercera generación, pues hemos decidido dedicarnos a lo mismo. El tema del reloj, el tema de este cuadro es muy particular porque, independientemente de la dificultad de elaboración del mismo, es muy representativo de nuestro estado. A lo largo de los años han hecho algunos dibujos, algunos bocetos del mismo cuadro. Sin embargo, me vi yo en la necesidad, junto con mi hermano Jared, que es la coautoría con quien he hecho este cuadro, de hacerle justicia a lo que anteriormente se habría hecho respecto al reloj de Pachuca. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una réplica exacta del reloj de Pachuca. Se puede notar, bajo la ejecución del cuadro, que bloque por bloque, parte por parte, segmento por segmento de este cuadro fue totalmente apegado a lo que es el monumento original. Un trabajo que nos llevó aproximadamente 9 meses realizar a mi hermano y a mí. Sin embargo, creo que valió la pena y es manifiesto en lo que vemos aquí, que merece el lugar en el que está, y va a trascender a lo largo de los años este trabajo que hemos realizado de manera conjunta mi hermano Jared y yo. Entonces, seguimos con la tradición familiar y vamos a ver qué más podemos hacer del estado de Hidalgo, y más adelante vamos a seguir platicando sobre algunas otras obras que hemos hecho respecto aquí al estado de Hidalgo, magistrado. A ver, Salvador, estamos hablando de 3 generaciones de pintores. ¿Qué le gustaba pintar a tu abuelo? ¿Tú conociste a tu abuelo, me imagino? Sí, tuve el gusto de conocerlo. Era yo muy joven cuando cuando conviví con él. Tenía yo aproximadamente unos 14 años cuando él murió. Sin embargo,
conviví con él en diversas ocasiones. Fíjate, magistrado, que él inició su carrera de una manera muy singular. Él era policía en el Distrito Federal, entonces estaba comisionado a cuidar durante la fiesta brava que se efectuaba allá en la Plaza de Toros. Era uno de los guardias que resguardaban el acceso al recinto y posteriormente impedían que la gente quisiera introducirse o quisiera hacer algo ya sobre el desarrollo de la fiesta brava. Entonces él, tras barandillas, estaba muy atento de lo que sucedía y empezó a tener este amor por el toreo, por el propio concepto de lo que implica la fiesta brava, y de una manera muy práctica lo quiso manifestar por medio del dibujo. Y entonces le nace este amor por el dibujo y a lo largo de los años empieza a dibujar y vez tras vez va perfeccionando una técnica que más tarde se ve por medio de sus trazos genuinos, trazos libres que él hacía, manifestando en cierto sentido una justicia que se le hacía al animal que quedaba tendido al final de la fiesta. Él consideraba que podía trascender más allá la figura del toro, no solamente del torero. Entonces, en cierto sentido de justicia y de gusto lo hacía así. Posteriormente, él continúa realizando este trabajo del dibujo, naciéndole sus hijos, se los enseña, ellos al convivir con él se familiarizan con el trabajo que él desempeñaba y entonces empiezan a desarrollar también ese anhelo por las artes. 5 de sus hijos, que actualmente todavía viven, entre ellos mi padre, que es el que ahora nos inculca a nosotros el amor por la pintura, 5 de sus hijos continúan con este legado que él había forjado y puedo decirte, modestia aparte, licenciado, que son grandes maestros en la actualidad, con reconocimiento y fama nacional y mundial. Y por último, mi padre, haciendo la excepción del resto de los nietos de mi abuelo, Miguel Huerta Vázquez, mi padre nos inculca ahora a nosotros y nos enseña y nos transmite lo que mi abuelo les transmitió a ellos y ahora él nos transmite los años de experiencia, casi 80 años de experiencia dentro de la pintura. Y pues henos aquí, esto es una obra que entonces junto con mi hermano Jared, que es mayor que yo por 6 años, hemos realizado y pues manifiesta la experiencia que se nos ha transmitido a lo largo de 80 años de artistas dentro de la familia. O sea, la gente se puede preguntar, ¿qué relación tiene el arte con la justicia? ¿Por qué hay un magistrado y por qué hay un artista en este programa? ¿Por qué se crea el programa? Dentro de tu exposición, tú comentaste que tu abuelo pensó en hacerle justicia o rendirle un homenaje, aunque manejaste el término justicia, al animal, al toro, que es sacrificado dentro de todo un espectáculo que hacía vibrar y gozar a la gente. Bueno, pues aquí empezamos a interrelacionar lo que es el arte con la justicia. Por un lado, el artista busca plasmar en un boceto o en un cuadro y hacerle justicia a algo, y por otro lado, los encargados de impartir justicia tenemos que plasmar en nuestras resoluciones eso precisamente, la justicia, la tutela de sus derechos en materia electoral, los derechos político-electorales de los ciudadanos y que se cumplan los principios que marca nuestra Constitución para poder vivir en paz y en armonía, para que la vida democrática del país pueda seguir adelante. Dime una cosa, ¿cómo escoges qué pintar? ¿Qué es lo que te mueve a determinar si vas a pintar un bodegón, si vas a pintar un monumento que ya me imagino que el reto debe de ser enorme, como el tamaño del cuadro que hoy nos ocupa? ¿Cuándo escoger un paisaje? Los sentimientos del artista, si estás de buenas, si estás de malas, si estás deprimido. Platícame un poco, ¿qué se siente? ¿Cómo escoges tú? ¿Qué es lo que vas a plasmar en tela, en óleo? Fíjate, magistrado, que para que lleguemos a este punto en el que el artista decide qué es lo que quiere expresar, no se trata simplemente de ver y de sentir, se trata de algo más, que es a lo largo de los años lo que se ha ido aprendiendo. La técnica, aprender la perspectiva, aprender a hacer una buena composición, depende de varios elementos. A veces se te antoja, sí, ciertamente, hacer un bodegón, a veces se te antoja hacer un paisaje, pero siempre es porque lo que has visto te transmite algo a ti.
Depende mucho del estado de ánimo, claro está, pero cuando ves algo que logra captar tu atención, que logra transmitirte algo a ti, te ves en la necesidad de transmitirlo de la misma manera a aquellas personas que aprecian el trabajo que haces. No es muy sencillo porque se basa en principios y en reglas y en normas, en reglas, en ética, para poder desarrollar un trabajo de esta magnitud. Al igual que la justicia, no nace porque sí, nace en base a un principio de necesidad. Entonces, como artista nosotros tenemos la necesidad de expresar lo que vemos, lo que hemos percibido, ver la manera más fiel de transmitirlo a aquel que está deseoso y gustoso de ver lo que nosotros efectuamos. El tema puede variar, podemos escoger un paisaje, un bonito paisaje, un atardecer, un amanecer, algo muy campirano, podemos escoger algo tan monumental como es este cuadro. El bodegón, por principio de cuentas, es algo muy adornado, es algo muy colorido. Sin embargo, en todos los momentos siempre buscamos que algo primero se nos transmita a nosotros, que la imagen a nosotros nos esté enseñando algo, nos esté diciendo algo, lo procesamos, lo pensamos en cierto sentido, realizamos una composición y entonces decidimos ejecutar esa obra maestra. Y pues esta es la muestra de lo que resulta después de todo ese análisis. O sea, en la actividad que ustedes realizan, al igual que cualquier actividad del ser humano, lo mencionaste, hay reglas, Claro. hay normas, hay ética. Esa palabra me llama mucho la atención. Fíjate que dentro del ambiente jurisdiccional, la palabra ética siempre ha cobrado relevancia, pero últimamente ha sido, incluso tenemos un código de ética para la materia electoral, un código modelo de ética que fue impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue adoptado por los estados y que nos rige. Sin duda alguna, nuestras resoluciones, nuestras sentencias tienen que ir fundamentadas en normas, tienen que ir fundamentadas en las leyes, tenemos que observar la jurisprudencia y la tenemos que plasmar en un documento. Al momento de plasmarlas en ese documento, también va de por medio nuestra ética profesional, la ética que debe de regir a cualquier juzgador. Veo que una vez más nos estamos relacionando la actividad o el arte de pintar, de plasmar tus ideas, un paisaje en un cuadro. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en las resoluciones, con la finalidad de ¿qué? De transmitir ¿a quién? De transmitir a los gobernados, de transmitir a los ciudadanos que acuden con nosotros, pues si estamos a favor o en contra de cierta idea, o si vamos a tutelar o no el derecho de las personas. Dime una cosa, un bodegón pues, lo encuentras, lo compras, lo cuelgas en un comedor, por ejemplo, o en un antecomedor, pero ya una obra de esta naturaleza, o un paisaje grande, un volcán, ¿cómo reflejas tú tu estado de ánimo en ese cuadro y cómo lo transmites? Es decir, la gente que no sabemos mucho de pintura, ¿qué debemos de observar en un cuadro? Es muy sencillo. Se necesita en primer lugar paciencia, magistrado. Necesitamos ser pacientes para observar lo que el pintor ha hecho, lo que el artista ha plasmado mediante un lienzo. Entonces, el estado de ánimo lo podemos demostrar de diversas maneras. Las tonalidades pueden ser tonos oscuros, sombríos, o tonos muy brillantes que manifiestan alegría, que manifiestan satisfacción. El hacer un trabajo como este que tenemos aquí, un trabajo tan dedicado, manifiesta que el artista lo desempeña en un ambiente de tranquilidad, de cero hostilidad, porque se necesita demasiada paciencia para ir haciendo bloque por bloque, segmento por segmento de una obra como estas. No cabe duda que la persona que ve el trabajo ya realizado, al tomarse el tiempo para visualizarlo, empieza a sentir lo que el artista expresó, lo que el artista quería transmitir. Y se ve manifiesto porque resulta agradable a la vista. Hay otros temas, estoy haciendo en la actualidad un tema de una mujer de edad avanzada que está sentada en un escalón, recostada sobre sus manos, y mucha gente que lo ve le transmite nostalgia por la naturaleza propia del tema. Entonces, son muchas maneras en las que nosotros podemos transmitir una idea o un sentir.
Me gustaría ponerte como ejemplo esta escultura que tenemos aquí de la Dama de la Justicia. Es algo muy interesante. Alguien la debió de haber elaborado y sin lugar a dudas fue un buen artista. Y se mezcla perfectamente y se entrelaza con el arte de juzgar, porque el artista determina de qué manera va a hacer una representación física de lo que es la justicia. Entonces, la escultura al estar de pie manifiesta una actividad, manifiesta una continuidad. El hecho de que tiene la balanza en la mano izquierda da un punto de comparación. La balanza es un medio de medida que se utilizaba en la antigüedad, no había las básculas digitales como ahora. Entonces, una balanza se ponía por un lado un peso y por el otro lado la cantidad que se deseaba pesar. Si el peso resultaba alterado, entonces la cantidad podía ser menor. Sin embargo, el hecho de que la balanza aquí esté equilibrada manifiesta una equidad apropiada de la impartición de la justicia. Eso es lo que el artista está tratando de transmitir, el término que él entiende por el concepto de la justicia. En este caso, yo considero que dentro de la balanza, por un lado se pone la ley y por el otro lado no se pone precisamente el personaje al que se le aplica la justicia, sino los actos a los que se le puede condenar por medio de la ley que se puede poner sobre esa balanza. En su mano derecha tiene una espada, reposando una espada, que está lista para ejercer la justicia en base a lo que la balanza dictamine. Entonces, de esa manera el artista va creando, va desarrollando su concepto propio de la realidad y entonces lo puede manifestar por medio de una escultura, por medio de una obra de arte como estas, por medio de una canción, y la gente al escucharlo, al verlo, puede apreciar el sentimiento del artista y la intención con la que él lo realizó en el momento precisamente. Bueno, sin duda alguna es muy apasionante cómo lo platicas, cómo lo sientes. Y te quiero comentar, nosotros al momento de resolver un asunto, tenemos que hacer a un lado nuestros sentimientos. No podemos involucrar nuestros sentimientos en una resolución, porque tenemos que ser totalmente imparciales. Pero también es cierto que tenemos que utilizar esa balanza, porque está en nuestras manos la paz y la tranquilidad social. En el caso de las elecciones, cada vez son más controvertidas. Tratamos de elecciones municipales, hay familias que se encuentran y hay familias que incluso se pelean a un grado bastante importante. Hay un desgaste familiar por obtener el triunfo en una jornada electoral. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer a un lado esos sentimientos, buscar la imparcialidad, pero bueno, al momento de emitir nuestra resolución, cuando son varias resoluciones en el mismo sentido, se sientan precedentes y se crea la jurisprudencia, que es de observancia obligatoria. Nosotros vamos guiando el devenir, el actuar social, siempre midiendo el impacto que puede traer una resolución de nosotros y el cumplimiento de la misma. Nuevamente entrelazamos lo que pudiera ser el arte con lo que es la impartición de justicia. Y en ese sentido, licenciado, sobre el dejar de lado cualquier sentimiento o cualquier preferencia, se manifiesta. El hecho de que la dama justicia esté vendada de los ojos indica que no importa a quién se enfrente para efectuar la justicia, es totalmente imparcial. Y déjame preguntarte una cosa, magistrado, ¿qué tan difícil es hacer eso? Porque en las manos de un magistrado recae algo muy importante. ¿Cómo se puede hacer para dejar de lado esos sentimientos y entonces basarse en la legalidad, basarse en la ley escrita y entonces poder dictaminar un fallo exacto? Bueno, en el caso de los tribunales electorales, la resolución no la emite un solo magistrado, son resoluciones colegiadas. Uno es el ponente. ¿Qué es lo que hacemos con los compañeros magistrados? Discutimos el proyecto, vemos cuáles van a ser los efectos y tenemos que apegarnos a los principios constitucionales como el de legalidad, como el de objetividad, como el de máxima publicidad, que es un principio constitucional que se incluyó en la última reforma y que sin duda nos lleva a la transparencia. Nuestro actuar debe ser totalmente transparente. Por eso incluso estamos transmitiendo las sesiones de pleno a través de internet para que vean de viva voz cuál es la discusión, en qué nos estamos centrando al momento de resolver. Pero llega un momento en el que nos tenemos que decidir
Te pongo un ejemplo, en una elección municipal, cuando la ventaja entre el primero y el segundo de los contendientes es muy pequeña, con la nulificación de una casilla se puede revertir el resultado. Ha pasado en Hidalgo, nos ha tocado a nosotros y ha pasado en diferentes partes del país. En ese momento, todo lo que sucedió en un proceso electoral y el día de la jornada electoral se reduce a 5, 8 o 10 párrafos en las que tenemos que hacer un razonamiento y ver si se cumplió con la legalidad o no se cumplió con la legalidad, si se respetó con el voto o no se respetó los principios que deben de regir para que la gente emita ese voto. En ese momento es bastante difícil emitir una resolución que va a traer como consecuencia el declarar nula una elección o el revertir el resultado y quien había quedado en primer, segundo lugar, pase a segundo lugar y viceversa. ¿Por qué? Porque se involucran los sentimientos de la gente se apasiona, incluso a veces esa pasión se desborda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Medir el impacto y emitir la resolución siempre con la finalidad de que se cumpla la ley, que se respete el voto. De hecho, el eslogan del Tribunal Electoral es ese, garante de la elección, y la palabra garante, pues es una palabra bastante amplia. Sin lugar a dudas, entonces la justicia no se da espontáneamente, ¿no? Sino se necesita una base y un seguimiento y una alimentación propia del concepto. En ese sentido, licenciado, yo creo que se enlazan perfectamente el arte y la justicia, el arte de juzgar, porque esto no se da espontáneamente tampoco. Se necesita un estudio profundo, un conocimiento pleno, mucha paciencia, y entonces poder hacer justicia en el momento que uno plasma cualquier obra en un lienzo. Y me parece excelente cómo se conjugan entonces ambas cosas, el arte de juzgar y las artes plásticas, en este caso, como esto que es la pintura. A ver, tú elaboras un cuadro, ¿cómo lo inicias? Se toma un tema en particular, que sea del gusto del artista, se realiza un estudio propio de la composición, se comprende en la composición los elementos que van a estar dentro del cuadro, la posición de los elementos, se realiza también una composición de color. Es algo muy importante para poderle dar dimensión a lo que se esté pintando. Se realizan varios bocetos, se realizan varios estudios, varias opciones, y entonces se va haciendo toda una dinámica. Al final se trata de hallar un equilibrio que crea armonía dentro del arte. Cuando se logra esto, se hace un boceto final y entonces se empieza a trabajar ya sobre el lienzo. Y de esa manera es como lo efectuamos y en cierto sentido lo hacemos bajo una norma de justicia basada en una técnica apropiada que permite realizar un trabajo de cualquier índole, pero de gran calidad. Cuando ya terminas tu cuadro, para ti ya está terminado, ¿has llegado en alguna ocasión a apreciarlo, la luz, y decir, le tengo que modificar esto, le tengo que cambiar lo otro, le tengo que agregar algo más? ¿O cuándo llegas a la conclusión de que ya está totalmente concluido para ti esa obra artística? Fíjate que como familia de artistas tenemos una gran ventaja. Cuando alguien de nosotros termina un cuadro, mi padre, mis hermanos o yo, nos invitamos a nuestro estudio y entonces hacemos la propuesta de ¿qué te parece? Y entonces en la multitud de consejeros hay logro, cada quien da su opinión y en algunas ocasiones si es necesario hacerle justicia a lo que ya está hecho. Por ejemplo, este cuadro, al haberlo terminado en primer lugar, el cielo era un cielo claro, despejado, un cielo del mediodía. Eso hacía que el monumento propio perdiera la relevancia por el exceso de luz. Entonces, en algún momento determiné que era necesario cambiar el cielo, hacer un cielo más sombrío que permitiera que el monumento tomara el primer lugar. Entonces, aunque implicó hacer un doble trabajo, se modificó el cielo y se hizo el cielo como se encuentra aquí. Y eso es algo válido, es algo que se puede hacer con la finalidad de encontrar la exquisitez en un trabajo y quedar plenamente convencido de que se ejecutó de la manera apropiada. Fíjate que cuando nosotros elaboramos una sentencia, pues empezamos haciendo un boceto, ¿no? Más o menos es el mismo esqueleto en todas las resoluciones y después ya empezamos a incorporar ciertos datos. Esos datos que nos van llevando a lo más importante, el razonamiento lógico jurídico del tema que estamos nosotros analizando y resolviendo. Y ya después de que tenemos la resolución,
pues viene la corrección desde lo que son faltas de ortografía, acentos, comas, y a veces tenemos que sustituir párrafos porque no nos gusta la redacción o porque tenemos que ser lo suficientemente claros. La justicia debe ser suficientemente clara para que esté al alcance de todos. Y bueno, así como tú tienes la oportunidad de comentar con tus familiares las opciones, cómo ven el cuadro, si hay que hacer alguna modificación, bueno, eso lo hacemos nosotros en las sesiones previas. Intercambiamos opiniones y dependiendo de la discusión, a veces se modifican los proyectos, generalmente no en el fondo, pero sí en gran parte del contenido de la resolución. Una vez más, estamos entrelazando lo que pudiera ser una obra de arte con lo que pudiera ser impartir justicia o elaborar una sentencia. Mi querido Salvador, sin duda alguna, un trabajo muy interesante. Es una costumbre en este programa, El Arte de Juzgar, en el que el artista invitado haga una donación al programa de algo para que deje su constancia en este programa. Puede ser un cuadro, puede ser un dibujo, en fin, en esta ocasión te queremos invitar para que nos hagas entrega de algo en la que queden plasmados los Huerta, estas 3 generaciones de pintores que en este caso pues radican en el estado de Hidalgo. Claro que sí, magistrado. A mi padre le hubiera gustado estar aquí con nosotros, desafortunadamente por cuestiones de salud no le fue posible. Sin embargo, me permitió tomarme la libertad de traer a nombre de él este obsequio. Déjame platicarte un poco sobre él. Este es un apunte de mi abuelo del año 81. Esto es lo que hacía mi abuelo al disfrutar de la fiesta brava. Mi abuelo falleció hace algunos 17 años aproximadamente. Entonces, mi padre vio a bien obsequiar este apunte que en su momento él se lo obsequió, mi abuelo se lo obsequió a mi padre. Ahora, él me pide hacer la concesión de dedicarlo para el programa El Arte de Juzgar. Entonces, permíteme leer la dedicatoria que hace a mi padre. Por favor. Dice de la siguiente manera: para el arte de juzgar, con gran admiración por su excelente trabajo. Y la frase que él exclama aquí es la siguiente: abogar por la justicia y reprobar la iniquidad, conscientes de que por cada acto seremos juzgados. Finalmente la justicia prevalecerá y será manifiesta mediante hechos. Y firma Salvador Huerta Carrión. Entonces me gustaría hacerte entrega de él, continuando con esta tradición de las 3 generaciones. Están plasmadas aquí el apunte de mi abuelo, el obsequio de mi padre y yo que lo entrego en representación de la familia Huerta Samperio. Sin duda alguna muy interesante, tanto el boceto, lo ahí plasmado, como la propia dedicatoria que hace tu señor padre, Salvador Huerta Carrión, con un tema relacionado con la justicia. Efectivamente, lo que anhelamos todos los ciudadanos es a vivir en una sociedad justa, en un país justo, en el que cada quien tenga lo que le corresponda. Mi querido Salvador, dale un agradecimiento de parte del Arte de Juzgar a tu señor padre, a tus hermanos y a todos aquellos que se han dedicado dentro de tu familia a plasmar el arte. Sin duda alguna, el arte enaltece al ser humano, se transmiten sus sentimientos y bueno, para nosotros como juzgadores siempre será importante gozar de este tipo de obras que ustedes plasman, ya que nos llenan de sentimientos, nos llenan de vitalidad y a la vez también nos comprometen a que hagamos esta tan ardua tarea de impartir justicia. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en El Arte de Juzgar. Nos despedimos el día de hoy de la bella airosa Pachuca Hidalgo con el reloj monumental de Pachuca de fondo y los invitamos a que sigan viendo la transmisión del Arte de Juzgar, en el cual entrelazamos lo que es cualquiera de las artes que practica el ser humano con la difícil tarea de juzgar. Muchísimas gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.